Era una fría y nublada tarde en Nueva York. Las calles concurridas estaban llenas de coches apresurados, luces brillantes y el constante sonar de bocinas, contrastando con la soledad de Emma. A sus 24 años, la joven se encontraba atrapada en una realidad implacable, donde sus sueños de un futuro prometedor parecían tan lejanos como las estrellas. Con su cabello recogido en un moño desordenado y un abrigo desgastado que ya no protegía del frío, cada mañana se paraba en el mismo semáforo, con un montón de boletos de rifa en la mano. Emma necesitaba vender esos boletos para pagar los gastos médicos de su madre, Mary, quien sufría de una enfermedad degenerativa. Sin suficiente dinero para proporcionar los cuidados necesarios, Emma sentía el peso de una responsabilidad que parecía aplastarla lentamente. Su sonrisa forzada y sus ojos cansados revelaban a una joven fuerte, pero al borde de desmoronarse. Mientras los autos pasaban, pocos conductores se fijaban en ella. Algunos bajaban las ventanas simplemente para decir que no estaban interesados, mientras que otros fingían no verla. Pero Emma no tenía otra opción. Ese trabajo, por humillante que fuera, era su única esperanza de recaudar algo de dinero para su hogar. Al otro lado de la ciudad, se desarrollaba un mundo completamente diferente. William Parker, director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, estaba sentado en su lujoso Bentley, esperando a que cambiara el semáforo. Era el epítome del éxito, con una fortuna estimada en miles de millones y una presencia constante en todas las listas de los hombres más influyentes del mundo. Alto, con el cabello perfectamente arreglado y un traje impecable, representaba la frialdad y distancia que el poder a menudo impone. Pero ese día ocurrió algo diferente. Cuando su coche se detuvo en un semáforo, la vio Emma. Sus manos temblaban por el frío mientras sostenía los boletos de rifa. Había algo en sus ojos que llamó su atención. Una mezcla de desesperación y determinación, un brillo que William no podía explicar. Bajó la ventanilla y, en un gesto impulsivo, le extendió un billete de $100. Antes de que ella pudiera decir algo, él preguntó: «¿Qué estás vendiendo?» «Rifas, señor. Son para ayudar a mi madre, que está enferma», respondió Emma, sin creer que alguien como él realmente estuviera interesado. William vaciló por un momento. Ya había hecho tantas donaciones a organizaciones benéficas, pero esa joven en la acera había despertado algo dentro de él. Tal vez era la cruda honestidad en sus ojos o el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, veía a alguien que realmente necesitaba ayuda, y no solo dinero. «Dame todas». Tomó el montón de boletos de rifa de sus manos, con palabras directas y autoritarias. Emma se quedó sin palabras. Nunca antes nadie había comprado tantos boletos de una sola vez. Antes de que pudiera agradecerle, el semáforo cambió y el coche de William se alejó, dejándola allí, atónita y con el corazón acelerado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué él, de entre todas las personas, había hecho eso? En los días que siguieron, Emma no podía sacar ese encuentro de su cabeza. A pesar de todas sus preocupaciones y dificultades, se encontraba pensando en el misterioso hombre que apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Por su parte, William tampoco podía dejar de pensar en ella. Por absurdo que pareciera, sentía una extraña conexión con esa joven que había conocido por casualidad. Se preguntaba cómo estaría su madre. Por primera vez en años, se preocupaba por alguien que no estaba directamente relacionado con su vida empresarial o personal. Decidió buscarla. Con los recursos que tenía, no fue difícil rastrear a Emma hasta su pequeño apartamento en una modesta zona de la ciudad. No sabía qué estaba haciendo, pero había algo en esa joven que necesitaba entender. Emma estaba agotada. Las ventas de boletos de rifa no iban bien y el dinero que había recaudado apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Su madre, Mary, empeoraba cada día, y cuidarla requería más tiempo y energía de los que Emma tenía. El apartamento donde vivían, pequeño y con paredes mohosas, era un recordatorio constante de la vida que Emma nunca había querido para sí misma. Siempre había soñado con ser arquitecta, construir algo que perdurara, pero la vida le dio otras prioridades. Esa mañana, mientras preparaba la insípida papilla que Mary podía tragar, Emma no podía evitar recordar el extraño encuentro con aquel hombre en el semáforo. Había algo más en él,
un aire de importancia, pero lo que más le intrigaba era la mirada en sus ojos. Por un breve momento, sintió que realmente la veía, que veía más allá de la chica desamparada vendiendo boletos en el frío. Mientras Emma cuidaba de su madre, al otro lado de la ciudad, William Parker sentía crecer una inquietud dentro de él. No era un hombre que se permitiera distracciones, especialmente aquellas relacionadas con asuntos personales. Pero no podía sacar a Emma de su mente. Pero sus ojos traicionaron su sorpresa al verla tan de cerca de nuevo. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. «Te dije que te ayudaría», dijo William, rompiendo el silencio con una voz firme pero gentil. Emma apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Pero por qué?», preguntó, aún incrédula. William la miró profundamente, como si intentara encontrar la respuesta dentro de sí mismo. La verdad era que ni siquiera él sabía con certeza por qué. Algo en esta mujer lo había conmovido de una manera que nunca había experimentado antes, algo que lo hacía querer protegerla y tal vez entender que tenía la vida reservado para ambos. El silencio en la sala de reuniones se alargó, pesado y lleno de preguntas no dichas. Emma observó a William, intentando descifrar qué había detrás de aquel gesto. ¿Por qué un hombre tan poderoso estaba interesado en ayudarla, una simple vendedora de rifas en la calle? Su vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de dificultades y luchas, y el gesto de William parecía casi surrealista. «No lo entiendo», murmuró Emma, sacudiendo la cabeza. «Nadie hace ese tipo de cosas, al menos no por mí». William se acercó un poco más, sin apartar la mirada. Había determinación en su expresión, pero también una cierta vulnerabilidad, algo que no solía mostrar. «Vi algo en ti, Emma, algo que me hizo darme cuenta de que mereces una oportunidad. No es caridad, es más que eso». Hizo una pausa por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Quiero ofrecerte una oportunidad para trabajar aquí, en Parker Industries. Tienes la fortaleza y la determinación que muchos aquí no tienen. Si aceptas, puedes empezar de inmediato». Emma abrió la boca, sorprendida. ¿Un trabajo en Parker Industries? Era una oferta que nunca había esperado, especialmente de aquel hombre que tenía frente a ella. Pero, al mismo tiempo, la idea de aceptarlo parecía intimidante. No tenía experiencia ni había trabajado nunca en un entorno corporativo, y la inseguridad comenzó a invadir su mente. «Yo no sé si puedo hacerlo», admitió Emma, bajando la mirada, sintiéndose una mezcla de miedo y vulnerabilidad. William se acercó aún más, suavizando su tono de voz. «Todos empiezan en algún lugar, y creo que puedes hacer más de lo que imaginas. Solo necesitas una oportunidad. Te la estoy ofreciendo, pero la decisión es tuya». Emma permaneció en silencio por unos momentos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que esta oportunidad podía cambiar su vida, pero también tenía miedo de lo desconocido. Cuando miró a William, se dio cuenta de que él realmente creía en lo que estaba diciendo, y algo dentro de ella se encendió. Tal vez, por una vez, podía permitirse creerlo también. «Acepto», respondió, su voz baja pero firme. «Quiero intentarlo». William esbozó una discreta sonrisa, satisfecho con la respuesta. «Perfecto. Tom te guiará en tus nuevas responsabilidades. Comenzaremos poco a poco, no te preocupes. No estarás sola». La reunión terminó poco después, y Emma fue conducida a su nuevo rol. Comenzaría en administración, ayudando con papeleo y aprendiendo cómo funcionaba la empresa. Mientras seguía a Tom por los lujosos pasillos de Parker Industries, todavía le parecía un sueño. Todo era diferente del mundo al que estaba acostumbrada. Los uniformes impecables, la tecnología de punta, el ambiente ordenado y eficiente. Emma estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida, pero aún llevaba un peso pesado sobre los hombros, su madre. Esa noche, cuando Emma regresó a su pequeño apartamento, le contó a Mary sobre su nuevo trabajo. Su madre la miró con orgullo, pero también con preocupación. «Hija mía, sé que haces esto por mí, pero no te esfuerces demasiado», dijo Mary con voz débil, sentada en su silla favorita. Emma tomó la mano de su madre, sintiendo la fragilidad en sus huesos.
Era por Mary por quien hacía todo. Y esa verdad la motivaba a seguir adelante, no importaba lo difícil que fuera. No te preocupes, mamá. Esto podría cambiarlo todo para nosotras. Si todo va bien, podré pagar el mejor cuidado para ti. No tendrás que preocuparte más. Mary sonrió, pero sus ojos reflejaron la verdad. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Durante varios días, Emma evitó a William tanto como pudo, sumergiéndose en el trabajo y en las visitas al hospital. Cada día, su madre parecía más débil, y ella sentía que el tiempo se estaba acabando. A pesar de toda la generosidad de William, Emma se sentía cada vez más perdida. Y entonces, lo inevitable llegó. Una fría mañana de diciembre, mientras Emma sostenía la mano de su madre por última vez, Mary exhaló su último aliento, dejando una sonrisa serena en su rostro. Emma sintió que su mundo se desmoronaba. El dolor de la pérdida la atravesó profundamente, dejando un vacío que nada parecía poder llenar. Devastada, regresó a casa, ahora sin el consuelo de la sonrisa de su madre. Sola en su pequeño apartamento, miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Y a pesar de todo, un sentimiento comenzaba a formarse en su corazón, algo que, por mucho que intentara negar, la conectaba con William de una manera que aún no comprendía del todo. El dolor de perder a Mary era abrumador. Emma se sentía a la deriva, perdida en un océano de tristeza y soledad. El apartamento, ahora silencioso, parecía más grande y vacío que nunca. Cada rincón traía recuerdos de su madre, el aroma de la sopa que solía cocinar, el sillón desgastado donde Mary pasaba la mayor parte de su tiempo, los retratos que guardaban momentos raros de felicidad. El mundo de Emma, que ya era pequeño y lleno de limitaciones, ahora parecía no tener sentido. En los días que siguieron al funeral, Emma se aisló. No tenía fuerzas para enfrentar la vida, mucho menos para trabajar. William, preocupado, respetó su dolor, pero le enviaba breves mensajes de apoyo y condolencias. Siempre parecía estar allí, como una sombra discreta, listo, para apoyarla si lo necesitaba. Y, de alguna manera, Emma se sentía agradecida por eso, aunque no respondiera. Eventualmente, la vida tenía que continuar. Emma sabía que, por mucho que doliera, el tiempo no se detendría para esperar a que superara su pérdida. Regresó al trabajo, aún de luto, aún desorientada, pero decidida a seguir adelante. Parker Industries le ofreció una especie de refugio, un lugar donde podía distraerse de su dolor con las tareas diarias, los informes y las rutinas. Cuando regresó a la oficina, fue recibida con amabilidad y comprensión por sus compañeros. Muchos de ellos conocían su situación, y aunque Emma no era una mujer de muchas palabras, podía sentir su apoyo. Pero había una persona a la que no sabía cómo enfrentar: William. Unos días después de su regreso, William le pidió que fuera a su oficina. El corazón de Emma latía con fuerza mientras caminaba por el largo pasillo hacia su despacho. No sabía qué esperar. Sabía que a William le importaba, pero aún estaba confundida acerca de lo que sentía por él. El dolor por su madre seguía siendo una sombra constante, y aunque William parecía ser la persona que podría llenar ese vacío, había un miedo silencioso dentro de ella. Al entrar en la sala, William estaba de pie, mirando por la ventana de vidrio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Se giró al oírla entrar, y sus ojos recorrieron su rostro con una evidente preocupación. «Emma, ¿cómo estás?» Su voz era suave, casi un susurro. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Sobreviviendo», respondió sinceramente, intentando sonreír, pero sus ojos traicionaban el peso que llevaba. William asintió, comprendiendo la profundidad de esa simple palabra. Caminó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa, como si no quisiera presionarla. «Quería decirte que lo siento mucho por lo de tu madre. Sé que las palabras no hacen la diferencia ahora, pero quería que supieras que estoy aquí para lo que necesites». Emma asintió, agradecida por el gesto. La verdad era que, aunque el duelo seguía siendo una carga pesada, había algo reconfortante en la presencia de William. Él la entendía de una manera que pocos otros podían. Sabía lo que era perder algo, incluso si nunca había hablado abiertamente sobre sus propias pérdidas o debilidades.
Gracias, William. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Has sido increíble conmigo, y realmente lo aprecio. Pero no sé si estoy lista para lidiar con todo lo que está pasando. William se inclinó un poco más cerca, sus ojos fijos en los de ella, tratando de medir sus emociones. Siempre había sido un hombre de absoluto control, pero frente a Emma, ese control parecía tambalearse. Había algo en ella que lo desarmaba por completo, algo que lo hacía querer ser más que el poderoso y distante CEO que el mundo conocía. «Lo entiendo», dijo, su voz ronca. «No te estoy pidiendo que hagas algo que no quieras hacer. Solo quiero que sepas que no tienes que pasar por esto sola». Emma guardó silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un torrente de emociones que no estaban ligadas al dolor, sino a la esperanza. William la miraba de una manera en que nadie más lo había hecho antes, con una mezcla de respeto y algo más, algo que aún no estaba segura de querer entender. Esa noche, mientras conducía a casa, Emma se permitió reflexionar sobre los últimos meses, sobre cómo su vida había cambiado desde que conoció a William. El desconocido en el semáforo, que parecía tan alejado de su realidad, ahora estaba tan cerca que ya no podía ignorar lo que representaba. Había una conexión allí, una conexión que iba más allá de la atracción física. William la entendía de una manera que nadie más podía. Sin embargo, Emma tenía miedo. Miedo de dejarse llevar por eso, miedo de perderse en un mundo que no era el suyo. William era un multimillonario rodeado de lujo y poder, mientras ella aún se sentía atrapada por la dura realidad de su vida sencilla y marcada. Por mucho que hubiera algo especial entre ellos, el abismo social parecía insuperable. Emma se encontró cada vez más vulnerable, como si el velo de su autocontrol estuviera a punto de rasgarse. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Emma decidió que necesitaba un momento para sí misma. Caminar siempre la ayudaba a aclarar sus pensamientos, y eso fue exactamente lo que hizo. Caminó sin rumbo por las calles de Nueva York, el aire fresco despejando su mente. En el fondo, sabía que estaba huyendo de una verdad que se estaba volviendo imposible de ignorar. Sus sentimientos por William estaban creciendo. «Esto es una locura», pensó Emma mientras caminaba entre los altos edificios y el caótico movimiento de la ciudad. «Es un multimillonario, vive en un mundo completamente diferente al mío». Pero por más que intentaba rechazar esta realidad, no podía evitarlo. Cada momento que pasaba con él, cada gesto de amabilidad, cada mirada cargada de significado, todo esto la llevaba por un camino que no sabía cómo recorrer. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de William. «Me gustaría verte esta noche. Necesito mostrarte algo importante». Emma dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. La invitación parecía más seria que las anteriores, como si hubiera algo que realmente necesitara compartir. Después de un breve instante de reflexión, respondió con un simple «Está bien». Esa noche, William envió un coche a buscarla. Emma, aún nerviosa e insegura de lo que esperaba, subió al vehículo y fue llevada a uno de los edificios más lujosos de Manhattan. El conductor la dejó en la entrada, donde fue recibida por un conserje que la guió hasta el ático. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Emma fue recibida por una impresionante vista de la ciudad, con las luces de Nueva York brillando como estrellas al fondo. William estaba allí, de pie junto a la ventana, esperándola. Vestía de manera casual pero impecable, lucía diferente a lo habitual, menos como un CEO, más humano. Cuando sus ojos se encontraron, Emma sintió una chispa de tensión en el aire, algo que había estado creciendo durante mucho tiempo. «Gracias por venir», dijo William con una suave sonrisa, pero sus ojos mostraban que estaba lejos de estar tranquilo. «Sé que debes estar preguntándote por qué todo esto». Emma se acercó lentamente, aún sin saber exactamente qué decir. La belleza del lugar era casi irreal, y la presencia de William, tan cercana e íntima, aceleraba su corazón. «Sí, lo estoy». Sonaba serio en el mensaje. «¿Qué está pasando?», preguntó Emma, intentando mantener su voz firme. William respiró hondo antes de empezar a hablar. «Hay algo que quiero compartir contigo, Emma. Algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi círculo más cercano».
Creo que mereces saber quién soy realmente antes de... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, antes de cualquier otra cosa. Emma frunció el ceño, confundida. Nunca lo había visto tan vulnerable. Estaba a punto de descubrir algo que no tenía idea de que existía detrás de su imagen de despiadado hombre de negocios. Lo que necesita saber es que, detrás de todo el éxito, el dinero y el poder, hay una historia que llevo conmigo. William hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Cuando tenía 16 años, perdí a mis padres en un accidente automovilístico. Ese hecho me marcó de maneras que pocas personas entienden. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido para asegurarme de no volver a sentirme tan impotente como me sentí en ese momento. Emma se quedó en silencio. Lo que William estaba revelando era una parte profundamente dolorosa de su vida. De repente, entendió por qué siempre parecía tan enfocado, tan en control. Era una forma de protegerse, de no volver a experimentar la devastadora pérdida que había sufrido en su juventud. Sé lo que es perder a alguien que amas más que a nada en el mundo, continuó, con la voz cargada de emoción. Y por eso me sentí tan conectado contigo desde el momento en que te vi en esa calle. Sé lo difícil que debe haber sido cuidar de tu madre, y ni siquiera puedo imaginar el dolor que sientes ahora. Pero entiendo la pérdida, entiendo el vacío. Las palabras de William eran como un espejo de su propio dolor. De repente, él ya no era el multimillonario inalcanzable. Era alguien que, como ella, llevaba cicatrices profundas. William, yo, comenzó Emma, con la voz temblorosa. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Él negó con la cabeza. No te estoy diciendo esto para que sientas lástima por mí. Te lo estoy diciendo porque quiero que me veas por quien realmente soy. Quiero que sepas que, detrás de todo el lujo y la fachada, hay un hombre que sabe lo que es perderlo todo. Ese fue el momento en que Emma permitió que su corazón reconociera lo que había estado evitando. Había algo profundo entre ellos, una conexión que no podía ignorar, y aunque todavía le daba miedo, sabía que quería descubrir a dónde los llevaría. Emma y William se encontraban cada vez más en desacuerdo, tratando de equilibrar su creciente relación con sus ajetreadas vidas laborales. En el trabajo, mantenían las apariencias, William, el calculador y enfocado CEO, y Emma, la empleada dedicada, sumergida en el frenético ritmo de Parker Industries. Pero fuera de las paredes de la compañía, vivían algo completamente diferente. Era como si juntos formaran un refugio, una burbuja donde los problemas y desafíos de sus vidas no podían alcanzarlos. Por fuerte que fuera su conexión, el miedo y la inseguridad seguían acechando los pensamientos de Emma. Sabía que William vivía en un mundo donde el poder, la riqueza y el estatus lo eran todo. Por más que él intentara minimizar esa diferencia, ella aún se sentía como una intrusa en ese universo. Una mañana, mientras Emma caminaba por el vestíbulo del edificio de Parker Industries, notó miradas, susurros silenciosos y sonrisas disimuladas. Un escalofrío recorrió su espalda. Era una sensación incómoda, como si algo hubiera cambiado, pero no lograba identificar qué. Fue al final de ese día cuando lo descubrió. Al salir del trabajo, vio un aluvión de notificaciones en su teléfono, mensajes, llamadas perdidas y un enlace a un artículo que la dejó paralizada. El titular era directo y cruel. El caso misterioso de William Parker y su nueva pasión de clase baja. No necesitó leer mucho para entender lo que estaba pasando. Alguien se había enterado de su relación con William. El artículo detallaba cómo el poderoso multimillonario William Parker había sido visto con una mujer común, sin estatus social ni influencia, en una serie de encuentros discretos. Insinuaba que ella era una oportunista, alguien que intentaba ascender socialmente a expensas de él. El impacto fue devastador. Emma sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo había sucedido esto? Siempre habían sido tan cuidadosos, y ahora todo estaba expuesto. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Sabía que su relación con William atraería la atención de los medios, pero nunca imaginó que sería tan rápido ni tan cruel. Antes de que pudiera procesarlo por completo, el teléfono sonó. Era William. «Emma, ¿lo viste?» Su voz estaba tensa, pero mantenía una calma controlada, típica de alguien que había enfrentado crisis antes.
Lo vi, respondió, con la voz quebrada, mientras el miedo y la angustia crecían. ¿Cómo pasó esto, William? No sé cómo manejarlo. Lo resolveremos, replicó William, sin dudar. Pero necesito que confíes en mí. Encontraremos a quién hizo esto y pondremos fin a estas insinuaciones. Emma guardó silencio por unos segundos. Quería confiar en él, pero la diferencia entre sus mundos nunca le había parecido tan evidente como ahora. Sabía que William estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, los medios, la atención no deseada. Pero para Emma, todo era aterrador. No sé si puedo manejar esta exposición, murmuró, tratando de contener las lágrimas. Soy solo una persona común. No pertenezco a este mundo. Lo sé, respondió William, con un tono suave pero firme, y por eso haré todo lo posible para protegerte. No estás sola en esto, Emma. Por más reconfortantes que fueran las palabras de William, Emma sabía que esto era solo el comienzo. Los días por venir serían difíciles. Estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca había imaginado. Ser arrastrada al centro de una tormenta mediática, con cada detalle de su vida diseccionado y juzgado. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Los paparazzi la seguían, los periodistas intentaban sacarle declaraciones, y los rumores se multiplicaban. Emma, que siempre había valorado su privacidad, ahora se encontraba en las portadas de revistas, asociada a titulares crueles y especulaciones sobre sus intenciones. Era como si el mundo entero tuviera una opinión sobre lo que ella y William estaban viviendo. Dentro de Parker Industries, el ambiente también había cambiado. Algunos colegas la miraban con recelo, mientras que otros parecían aprovechar la situación, esperando una oportunidad para acercarse. La presión era inmensa, y Emma sentía que estaba a punto de romperse. Una tarde, cuando el peso de todo parecía insoportable, Emma decidió ir a la oficina de William. Necesitaba hablar con él, entender cómo seguir adelante. Al entrar, fue recibida por Tom, el leal asistente de William. Emma, el señor Parker está en una reunión importante, pero puedo avisarle tan pronto como termine, dijo Tom, tratando de mantener la formalidad. No, necesito hablar con él ahora, respondió Emma, con la voz temblorosa. Tom vaciló, pero al ver la expresión en su rostro, se dio cuenta de que la situación era seria. Le avisaré. Unos minutos después, William apareció. Sus ojos se suavizaron al ver a Emma, pero había una tensión en su rostro. Emma, esperaba verte más tarde, dijo, acercándose. Ella respiró hondo, luchando por mantener la compostura. William, no sé qué hacer. Esto es demasiado. No puedo lidiar con esta presión, con la gente juzgándome, llamándome oportunista. Nunca quise esto. William la miró, con sus intensos ojos fijos en los de ella. Sé que es difícil, Emma, pero te prometo que haré todo lo posible para sacarte de esta situación. Demandaré a los responsables, controlaré a los medios, lo que sea necesario. Emma negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas brotar. No es solo eso, William. Yo, no sé si pertenezco a este mundo. Todo parece tan grande, tan incontrolable. William se acercó, tomándola de las manos con firmeza. Perteneces a mi mundo, Emma, si tú quieres. Y lo importante es que estoy aquí para ayudarte a superar esto. No dejaré que nada de esto destruya lo que estamos construyendo juntos. Emma lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de amor y miedo. Sabía que William estaba dispuesto a luchar por ella, por ellos. Pero la pregunta que aún permanecía en su mente era si ella estaría dispuesta a enfrentar todo esto, a soportar el juicio, la presión, el peso de vivir bajo los reflectores. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, susurró Emma, con el corazón acelerado. William la abrazó con fuerza, envolviéndola en un abrazo reconfortante. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Y estaré aquí para recordártelo cada día. Las lágrimas finalmente escaparon, y Emma se permitió hundirse en ese abrazo. Por aterrador que fuera, sabía que había algo más grande entre ellos, algo por lo que valía la pena enfrentarse al mundo. En ese momento, mientras William la sostenía, Emma comprendió que, a pesar de su miedo, estaba dispuesta a intentarlo, a luchar por algo que, aunque improbable,
hacía que su corazón latiera más rápido. Y con esa certeza, supo que su vida nunca volvería a ser la misma.